En Navidad, Dios no vino de visita, vino a vivir con nosotros, a estar con nosotros, aseguró el Papa Francisco previamente a la oración mariana del Ángelus que presidió este 3 de enero desde el Palacio Apostólico del Vaticano. En su reflexión, el pontífice comentó el inicio del Evangelio de San Juan y se centró en dos expresiones del evangelista. Al principio era el Verbo y se hizo carne y habitó entre nosotros. También afirmó al finalizar el Ángelus que poniendo en el centro a los más débiles y desfavorecidos, con la ayuda de Dios, las cosas podrán ir mejor en este año 2021. Escuchemos las palabras del Papa traducidas al español. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. En este segundo domingo después de Navidad, la palabra de Dios no nos ofrece un episodio de la vida de Jesús, sino que nos habla de Él antes de que naciera. Nos lleva hacia atrás para revelarnos algo sobre Jesús antes de que viniera entre nosotros. Lo hace sobre todo en el prólogo del Evangelio de Juan, que comienza así: en el principio era el Verbo. En el principio son las primeras palabras de la Biblia, las mismas con las que comienza el relato de la creación. En el principio Dios creó el cielo y la tierra. Hoy el Evangelio dice que aquel que hemos contemplado en su natividad como niño, Jesús, existía antes del comienzo de las cosas, antes del universo, antes de todo. Él está antes del espacio y del tiempo. En Él estaba la vida, antes de que apareciera la vida. San Juan lo llama verbo, es decir, palabra. ¿Qué quiere decirnos? La palabra sirve para comunicar. No se habla solo, se habla con alguien. Siempre se habla con alguien. Cuando por la calle vemos gente que habla sola, decimos, a esta persona le pasa algo. No, nosotros hablamos siempre con alguien. Ahora, el hecho de que Jesús sea desde el principio la palabra, significa que desde el principio Dios se quiere comunicar con nosotros, quiere hablarnos. El Hijo unigénito del Padre quiere decirnos la belleza de ser hijos de Dios. Es la luz verdadera y quiere alejarnos de las tinieblas del mal. Es la vida, Él es la vida, que conoce nuestras vidas y quiere decirnos que las ama desde siempre, nos ama a todos. Este es el mensaje estupendo de hoy. Jesús es la palabra eterna de Dios, que desde siempre piensa en nosotros y desea comunicarse con nosotros. Y para hacerlo, fue más allá de las palabras. En efecto, en el corazón del Evangelio de hoy, se nos dice que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Se hizo carne. Porque San Juan usa esta expresión, carne. No podría haber dicho de una manera más elegante que se hizo hombre. No, utiliza la palabra carne porque indica nuestra condición humana en toda su debilidad, en toda su fragilidad. Nos dice que Dios se hizo fragilidad para tocar de cerca nuestras fragilidades. Por lo tanto, desde el momento en que el Señor se hizo carne, nada de nuestra vida le es ajeno. No hay nada que Él desdeñe. Podemos compartir todo con Él. Querido hermano, querida hermana, Dios se hizo carne para decirnos, para decirte que te ama precisamente allí, que nos ama precisamente allí, en nuestras fragilidades, en tus fragilidades, precisamente allí donde nosotros más nos avergonzamos, donde más te avergüenzas. Es audaz esto, es audaz la decisión de Dios. Se hizo carne precisamente allí donde nosotros tantas veces nos avergonzamos. Entra en nuestra vergüenza para hacerse hermano nuestro, para compartir el camino de la vida. Se hizo carne
y no se volvió atrás. No asumió nuestra humanidad como un vestido que se pone y se quita. No. Nunca se separó de nuestra carne. Nunca se separó. Y jamás se separará. Ahora y por siempre está en el cielo con su cuerpo de carne humana. Se unió para siempre a nuestra humanidad. Podríamos decir que la desposó. A mí me gusta pensar que cuando el Señor ora al Padre por nosotros, no habla solamente. Le hace ver las heridas de la carne, le hace ver las llagas que ha sufrido por nosotros. Este es Jesús. Con su carne es el intercesor. Ha querido llevar también las señales del sufrimiento. Jesús, con su carne, está ante el Padre. El Evangelio dice, de hecho, que vino a habitar entre nosotros. No vino de visita y luego se fue. Vino a habitar con nosotros, a estar con nosotros. ¿Qué desea entonces de nosotros? Desea una gran intimidad. Quiere que compartamos con Él alegrías y dolores, deseos y temores, esperanzas y tristezas, personas y situaciones. Hagámoslo con confianza. Abrámosle el corazón, contémosle todo, detengámonos en silencio ante el pesebre para saborear la ternura de Dios que se hizo cercano, que se hizo carne. Y sin temor, invitémosle con nosotros a nuestra casa, a nuestra familia. Y también, cada uno conoce muy bien, invitémosle a nuestras fragilidades, invitémosle que vea nuestras llagas. Vendrá y la vida cambiará. Que la Santa Madre de Dios, en quien el Verbo se hizo carne, nos ayude a acoger a Jesús, que llama a la puerta del corazón para vivir con nosotros. Queridos hermanos y hermanas, renuevo a todos ustedes mis buenos deseos para el año que acaba de empezar. Como cristianos, huyamos de la mentalidad fatalista o mágica. Sabemos que las cosas mejorarán en la medida en que, con la ayuda de Dios, trabajemos juntos por el bien común, poniendo en el centro a los más débiles y desfavorecidos. No sabemos lo que nos reserva el 2021, pero lo que cada uno de nosotros y todos juntos podemos hacer es esforzarnos un poco más en cuidarnos los unos a los otros y a la creación, nuestra casa común. Es verdad, existe la tentación de ocuparse solo de los propios intereses, de seguir haciendo la guerra, por ejemplo, de concentrarse solo en el perfil económico, de vivir de forma hedonista, es decir, buscando solo satisfacer el propio placer. Existe esa tentación. Leí en los periódicos algo que me ha entristecido mucho, en un país, no recuerdo cuál. Para escapar del confinamiento, irse bien de vacaciones, salieron en una tarde más de 40 aviones. Pero esa gente, que es buena gente, no pensaron en los que se quedaban en casa, en los problemas económicos de tanta gente que el confinamiento ha echado abajo, en los enfermos. Solamente irse de vacaciones y buscar el propio placer. Me dolió mucho. Dirijo un saludo particular a cuantos empiezan el año nuevo con mayores dificultades, a los enfermos, a los desempleados, a cuantos viven situaciones de opresión o explotación. Y con afecto deseo saludar a todas las familias, especialmente a aquellas en las que hay niños pequeños o que esperan un nacimiento. Un nacimiento siempre es una promesa de esperanza. Estoy cerca de estas familias. Que el Señor los bendiga.